Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Y estamos de vuelta aquí en su programa Energía, Combustibles y Más, como todos los martes. Hoy volvemos a la tradición de los datos breves. Hacía unos días que no lo podíamos compilar. Colón, cuéntanos. Sí, realmente ha sido muy interesante ver la evolución de los indicadores de energía que aquí damos. Ya desde la semana pasada se viene manifestando. Voy a comenzar con ese dato primeramente. Tenemos que la demanda máxima que se ha registrado desde la semana pasada hasta el día de ayer, que fue la más alta de lo que va de mes, me imagino que seguirá aumentando, ha sido de 3.024.05 megavatios. Eso ocurrió ayer a las 11 de la noche. Ayer lo anunciaba eso el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las GEDES. Decía que por primera vez creo que pasamos de la barrera a los 3.000. Correcto. Eso es un indicador, eso puede darse a interpretar con varias cosas. O sea, una mayor demanda de equipos energéticos. Por el calor. Asociado a la temperatura, obviamente. Porque si nos ponemos a pensar, bueno, pero el país está en producción completo post pandemia. También tú puedes decir eso, si es que tenemos que todas las industrias están funcionando a todas horas y eso. Pero realmente eso es un indicador de lo que estaba hablando del tema de efecto invernadero. Quizás tiene su participación de que haya sido tan alta y la sensación térmica así se sentía y sobrepasar la barrera de los 3.000 megavatios en una hora X. Pero en fin, tenemos que la disponibilidad en lo que va de eso es en lo que ha ido de mes. La disponibilidad de generación promedio horaria ha sido de 3.149 megavatios. La demanda de potencia que se ha abastecido horariamente ha sido de 2.556 megavatios. En cuanto a energía, megawatt hora, se han abastecido 1.840.698 megavatios hora. Entonces, ese abastecimiento, según el tipo de combustible de las unidades de generación que se encargan de aportar a la demanda de energía, tenemos que el gas natural, en primer lugar, como siempre, con un 34.6%, el carbón con un 33.8%, las unidades que funcionan con Fiolol número 6, un 12.5%, las unidades hidroeléctricas, un 8.5%, las unidades de generación en base al viento, eólicas, un 6.1%, las unidades de generación solar, 2.9%, la unidad que tenemos que funciona a biomasa, 1.2%, y las unidades y la única unidad que tenemos en el país que funciona con Fiolol número 2, un 0.4%, que es JNTG. Es ese ranking de mayor a menor del abastecimiento de energía según el tipo de combustible. Mira, Jolón, a mí me llama mucho la atención ese tema que tú señalabas al principio como dato inicial, de que hayamos pasado de la demanda de más de 3.000 megavatios. Es sumamente llamativo. Evidentemente estamos en un pico de demanda producto de las altas temperaturas que se están viviendo en el país. Tú señalabas también la reactivación económica que paulatinamente se viene sintiendo, producto de la normalización de las actividades, de hecho por la liberación incluso de los toques de queda que afectaban a varias ciudades. Y veamos, por ejemplo, en el caso hoy de la provincia de Espaillat, que ya también se va a ir liberando. En la medida que se vayan cumpliendo las metas del gobierno de vacunación, pues en la medida que todas las actividades económicas volverán a su normalidad. Yo quiero decir que la demanda podría seguirse incrementando. Sí, ahí te digo que hoy a las 4 de la tarde, viendo unos datos de lo que se publican en tiempo real, estábamos ya en los 3.000, casi 3.098, casi 3.100 megavatios. O sea, eso fue a las 4 de la tarde y normalmente recuérdense que cuando aquí damos los datos, los picos más altos se dan de noche. Pero estamos hablando que a las 4 de la tarde tú tenías casi 3.100 megavatios. Hay que ver, mañana veré los indicadores cuando los saque de la página de l'OCE. Veré en cuánto se va a cerrar el día de hoy. Es importante agregar una posibilidad también de la razón del pico, y es que la pandemia aquí está bajando el nivel de contagios
está bajando el nivel de ocupaciones en los hospitales y esto está bajando la parte también de mortalidad. Y esto necesariamente lleva a una mayor productividad, a un incremento en nuestra fuerza laboral, en nuestra producción. Y entonces en ese sentido es posible que también esté incidiendo en segundo o en tercer lugar, porque lo primero es lo que manifiesta, que es la temperatura. Sí. Pero esto puede estar incidiendo, que ya estamos nuevamente cada vez más subiendo nuestros niveles. Esos son indicadores de que la actividad laboral está eso lo estábamos señalando. Eso es una realidad. Y mira, lo más importante es que las autoridades reivindicaban ayer que a pesar de haber traspasado la barrera de los 3.000 megavatios, se estaba abasteciendo el 99 y pico % de la demanda, según lo que comentaban ayer desde el Consejo de las Sedes. Hubo uno de los administradores de las empresas distribuidoras de electricidad que estuvo en un programa de la mañana, incluso en esta misma emisora, que manifestaba que incluso que la empresa que le tocaba administrar se encontraba sobrecontratada de energía, lo que quiere decir, bueno, incluso cuando eso llama la atención, la capacidad que tiene el sistema de hacerle frente a este incremento, digamos que no proyectado de la demanda, cuando se está abasteciendo el 99 y pico de la misma, y un administrador de una de las más importantes empresas distribuidoras pues reivindica abiertamente, con tal vez algún sustento, el hecho de que él encontraba que la empresa que administra se encontraba sobrecontratada de generación, es decir, que inclusive había para seguir dando energía, según lo que este señor argumentó. Bueno, lo que pasa es, Ignacio, sin miedo a equivocarme, cuando se hacen los procesos de licitación de compra de energía, los que se hicieron en su momento y que da ese balance con mayor disponibilidad de abastecimiento, o sea, de generación en base a contratos, sin pensar en lo que fue la pandemia, todas las proyecciones que entiendo pueden emitir los organismos oficiales y se pueden consultar ahí un organismo coordinador, la misma Comisión Nacional de Energía, o sea, no sé si la ONE se involucra en esto, pero las agencias en el sector energético que se encargan de dar proyecciones, en su momento proyectaron que era posible que lleguemos a estos niveles. Combinado eso con todos los proyectos que ha venido ejecutando el Estado Dominicano, de todos los gobiernos hacia acá, para robustecer la infraestructura energética, incorporar más usuarios de manera formal al suministro de energía, y también el hecho de tú ya no dar interrupciones o cortes programados, era por gestión obvio, de demanda. Exacto, era obvio que se preveía que se iba a necesitar energía de más para poder hacer frente a eso. Lo normal, en mi experiencia, en los años que estuve trabajando en la distribuidora, es que muchas veces la velocidad con que se iban formalizando los circuitos a 24 horas era más rápida que la energía o la disponibilidad de energía que se necesitaba para abastecer todo ese suministro. Entonces ahora lo que se hizo fue algo a la inversa. Ahora se tiene la disponibilidad de energía para abastecer ese suministro de los circuitos o los clientes, los usuarios que se están incorporando a lo que es 24 horas de energía, como le llaman. Exactamente. Mira, eso es una dinámica real, tiene un trasfondo un poquito más complejo y un poquito más profundo, un poquito más verdadero que el que se esgrime, pero lo que pasa es que el que está sentado ahí es que sabe la decisión que tiene que tomar. Totalmente. Y el gobierno lo ha asumido como tal. El gobierno ha entendido la necesidad de satisfacer el incremento de la demanda, ha promovido un proyecto de 800 megavatios. Paradójicamente hay algunos proyectos eficientes que se encuentran todavía paralizados por decisión de algunas autoridades que vendrían a paliar un poco ese incremento de la demanda, introduciendo energía a buenos precios y a condiciones eficientes. Pero bien, el gobierno ha dado señales positivas de su comprensión del crecimiento que tiene nuestra demanda
Y bueno, las tasas, según lo que se ha establecido, ha logrado satisfacerla en condiciones óptimas hasta el momento, independientemente de los indicadores que podrían verse afectados producto de ese suministro constante y regular. En los números de la demanda máxima, cuando se están dando estos números, yo mismo puedo certificar que cuando se dio la demanda máxima de ayer a las 23 horas, todos los circuitos estaban energizados de todas las distribuidoras. Eso es lo más importante, que estamos hablando que se está haciendo. Luis, datos breves en combustibles. Bueno, en combustibles, sobre los precios, siempre empezamos por ahí y no hay mucho que agregar, comenzando porque los precios se mantienen iguales nuevamente. Y ojo que el barril del combustible o los barriles han subido de una manera un poco sustancial porque el WTI, el West Texas Intermediate, que es el que utilizamos de referencia en nuestra fórmula de precios en la República Dominicana, está en $69.21. La semana pasada, para el momento en que nos tocó hablar de esto, estaba en $65.54 y los precios son los mismos, es decir, una diferencia de unos $3 y tanto, y no se va sintiendo. O sea, el gobierno mantiene congelados los precios locales. Esto es a través de los esfuerzos que hacen, que siempre lo hemos manifestado y siempre lo hemos comentado, que es generar deudas con los importadores, írsela pagando y jugar un poco con las finanzas en ese sentido, hasta que se tome una decisión que sea pues más cómoda y más llevadera, como la que hemos siempre nosotros abogado, que es el Fondo para la Estabilización de los Precios. El FECOPECO, ese es uno. Pero recordamos que justo después de nosotros, no hoy mismo, pero sí más adelante, de nosotros hablar del FECOPECO, qué bueno que coincidimos que el gobierno manifestó que se está trabajando en el proyecto de ley para establecer un fondo de estabilización. Entonces parece que no va a utilizar el mismo FECOPECO que ya está establecido, que lo pudiera utilizar, pero no lo va a utilizar aparentemente. Y eso fue anunciado por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, que para final de año podíamos tener este fondo. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que ir generando alternativas para defendernos de los precios internacionales del barril del petróleo todo el tiempo, porque nosotros no producimos el petróleo, como todos ustedes lo saben, sino que dependemos de esa variación de las cotizaciones del barril del petróleo a nivel internacional. En ese sentido, algo muy bueno que nosotros debemos de saber es cuáles son los precios de los combustibles locales en los Estados Unidos, que es un país productor. Es más, no es un país, es el mayor país, el mayor exportador de barril de petróleo. Es los Estados Unidos. Y los precios que nosotros tenemos, pues miren, no son tan distantes. Es increíble esto, y esto por el esfuerzo que se está haciendo por la parte oficial de la República Dominicana. Bueno, en ese sentido, solamente para comentarle, los precios en los Estados Unidos en este momento son para la gasolina premium $3.78, es decir, 215 pesos. Para la gasolina media, allá tienen tres tipos de gasolina, premium, media y regular. La media la tienen en 3,50, la gasolina regular la tienen en 3,15, y el gasoil lo tienen en 3,27, es decir, 186 pesos. Ojo, es casi el mismo precio que tenemos nosotros para el gasoil regular. Es sumamente importante, bueno lo que está sucediendo en ese sentido, que lo mantenemos congelado, el gasoil regular, que es el que más se necesita para la productividad, para la industria normalmente. Los transportes de carga es generalmente con gasoil regular. Como el gobierno mantiene frenado aquí el gasoil regular a unos niveles muy parecidos a los de los Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país productor de petróleo, no un país productor, repito, el mayor exportador de petróleo como país mundialmente. Y miren cómo lo mantenemos. O sea que felicitamos esa estrategia de parte del gobierno de mantener esto de esta manera. Vámonos a la pausa y cuando regresemos pues seguimos con nuestro contenido. Adelante. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad.